Acompáñame en tu Biblia. Hoy ahora sí, estaba a punto de concluir la semana pasada y creo que faltaba un tema importante. Me sentía como que un poco inseguro de lo que iba a hablar y le digo a Karina, oye, creo que como que, no sé, si tú fueras a predicar el domingo, ¿de qué predicarías? Y gracias a Dios mi esposita, por eso el Señor me la dio. Me dijo, oye, creo que no has predicado de este tema que te voy a hablar a continuación y que es justamente el cierre perfecto a esta serie. Así que acompáñame entonces a Efesios 4:11 al 16 para cerrar esta serie que llamamos Andando con Dios y yendo por más. Son algunos versículos, no te pierdas ahí, léelo junto con alguien y si quieres léelo en voz alta junto conmigo. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. No sé si te has preguntado cuál es esa obra del ministerio para la cual Pablo dice que Dios dio dones para que los creyentes sean capacitados. ¿Cuál es esa obra del ministerio? Bueno, la semana pasada vimos una parte de esa obra. Una parte de esa obra es el que tú y yo salgamos de nuestra comodidad y hagamos discípulos de otras personas. ¿Sí? La otra es esto que llamamos el mutuo ministerio. Esto que se da en la iglesia o que más bien debería de darse, pero no siempre se da. ¿Por qué? Porque muchos creyentes han aprendido a pensar en el ministerio como algo que hacen unos cuantas personas. El ministerio es lo que hace el pastor, pero yo no tengo un ministerio. El ministerio es el que hace la hermanita que está sirviendo en tal o cual área, pero yo no, porque yo no estoy sirviendo, entonces yo no tengo un ministerio. Lo que quiero comunicarte ahorita es la otra cara del discipulado. Si viésemos entonces esta dualidad que existe en el discipulado, pienso en esta ilustración, una moneda de dos caras. Por una parte, el discipulado incluye la formación espiritual de los creyentes. Y por eso, segunda de Timoteo 3:16, lo vimos la semana pasada, la palabra es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir. Capacita a los creyentes. Y esta es una faceta. Pero la otra parte es la consejería bíblica. Es decir, la parte que se encarga de la guianza, del acompañamiento y del consuelo de los creyentes que sufren. Porque no sé si te habías dado cuenta, aunque somos creyentes, aunque amamos a Dios y aunque confiamos en Dios, también sufrimos. También nos aquejan toda clase de problemas y de circunstancias en los cuales es reconfortante encontrar en el cuerpo de Cristo un grupo de personas que se interesan en acompañarnos, en orar por nosotros y en guiarnos de alguna forma u otra. A estas dos caras, o es decir, a la moneda en sí mismo, le llamamos el mutuo ministerio. El mutuo ministerio que incluye justamente el hacer discípulos, pero al mismo tiempo caminar junto con los otros creyentes que ya están en la iglesia.
Ahora, hablando de discipulado, quiero también cumplir lo que les había dicho la semana pasada. Les iba a poner ya cuál es el plan para el discipulado de la iglesia. Entonces, aquí me van a ayudar a ponerlo en pantalla rápidamente. Y quiero comentarte esto. La encuesta fue de muchísima utilidad. Muchas gracias a todos por su disposición. La respuesta fue muy aceptable y muy ilustrativa. La mayoría votó por los viernes y considerando que ya tenemos una ventana de tiempo los viernes, entonces me parece un buen día para hacerlo. Viernes 8 de la noche van a tener lugar los discipulados. ¿Sí? Vamos a empezar de esta forma. Si tú te acuerdas, hace 2 semanas hablamos Efesios 2:18 al 22 y vimos estas 4 fases. Tenemos entrada en Cristo, entonces a la primera fase le pusimos justamente entrada. ¿Qué pasa en entrada? Queremos conocerte, queremos que nos conozcas. Si vienes por primera vez y nunca has asistido a una iglesia, ese es un gran momento de explicarte quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos y al mismo tiempo conocerte, cómo piensas, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus cargas, qué te trajo aquí en primer lugar. Si vienes de otra iglesia, de la misma forma queremos conocerte, queremos saber tu historia, cómo es que llegaste aquí, queremos saber al mismo tiempo la formación que traes, ¿sí? ¿Qué es lo que te enseñaron y con qué podemos empezar a caminar contigo? La siguiente fase, que es edificados, tiene ahora sí por a efecto el ya darte como un poquito más de carnita espiritual, ¿sí? Y darte una formación que te lleve otra vez, si eres nuevo creyente, que te lleve y te encamine en la decisión de bautizarte y de decidir o no ser miembro de esta iglesia. En esta iglesia la visión es que se conforma por miembros, porque es un cuerpo y el cuerpo se conforma por miembros. Entonces yo no tengo mi cuerpo y luego guardo mis pies en otra parte y andamos mi cuerpo y mis pies aparte. Anda el cuerpo solo. Entonces la visión es que tú puedas decidir si quieres ser miembro de esta casa. Lo mismo sucede si vienes de otra iglesia y estás buscando plantarte. Queremos pasarte nuestro ADN, queremos de alguna forma ver cómo podemos reescribir quizás algunas de las cosas que has aprendido, sumar también a lo que has aprendido, pero sí es importante hacerte como esa transfusión de sangre, porque sea lo que sea que donde sea que hayas estado, yo espero que no sea aquí igual. ¿Ves? Entonces, el elemento es que eso sucede durante edificados y tanto la primera fase como la segunda tienen lugar aquí en la iglesia. No son clases como tal, el formato es un tema corto hablado de esta forma y lo siguiente, ya la parte padre de interactuar, se da en grupos moderados por personas que están aquí. Entonces, es muy importante como ver cómo demográficamente se va organizando este grupo de personas que están siendo discipuladas y luego eso nos va a ayudar a nosotros a saber cómo encuadrar entonces en la última fase, que ya es en grupos en casa, el tema de creciendo. Y en creciendo entonces vamos a seguir ya en esos grupos, ya con esa confianza y con esa relación establecida con las personas con las que estás conectando o has conectado, siguiendo dándote temas que te van a dar más para ti. El enfoque este año, a diferencia de otros años, ha sido eliminar las barreras de edad y de sectorizar por hombres, mujeres, jóvenes. Porque este año creo que así nos estaba guiando el Señor. No siempre va a ser igual y no siempre espero hacer lo mismo de la misma forma, pero sí espero ser eficiente en lo que hago. Y la eficiencia se ve siempre en el fruto que hay en las personas. Entonces, el fruto que esperamos ver es justamente eso, crecimiento, y ya también tenemos el plan para 2027, porque quienes van avanzando en estas fases, vamos a llegar en 2027 a esta fase de habitar. Y es un programa discipulado en sí mismo muy padre que yo mismo estoy caminando ahorita con mi pastor y con otros pastores, que luego yo voy a caminar con los líderes y con los encargados de grupo de esta casa y que luego ellos van a hacer lo mismo con ustedes, reproducirlo en estos pequeños grupos conforme nos vayamos acoplando. Entonces, me encanta tener ya como la agenda llena hasta el 2027 y vemos entonces que ese va a ser el proceso.
Algunos irán avanzando y otros irán haciendo como estaciones. ¿Por qué? Porque no todos van a ir, no todos están empezando desde ahorita, ¿me explico? Van a haber personas que se van a ir uniendo, pero el objetivo es que tú logres caminar toda la ruta, ¿sí? Que tú logres estar en esos 4 pasos y al último seguir conectando. Ahora, esto estaba poniéndolo en mi corazón, pero si hay alguna persona o varias que no van a poder estar en esos discipulados, vamos a ofrecer 3 foros pastorales. Esos estamos por confirmar las fechas, porque queremos ver cómo va esto caminando. Y los 3 foros pastorales van a ser los sábados en 3 temas que yo he considerado también muy importantes para dar. Si tú no pudiste estar durante el proceso de discipulado, no es como que una supla a la otra. Es para que no te quedes sin recibir algo más. Y en estos 3 foros pastorales vamos a hablar de teología del corazón, porque es que la escritura menciona el corazón como algo tan importante y por qué tantas cosas que suceden en nuestro ecosistema tienen que ver con nuestro corazón. Teología del corazón, ídolos del corazón, será la segunda parte, y la tercera es el cambio bíblico. Caminar contigo áreas puntuales donde el Señor ya te ha estado mostrando cosas y ayudarte que tú puedas hacer esos cambios que tu vida necesita. Entonces esos 3 foros pastorales van a ser sabatinos y van a ser intensivos, pero van a ser una vez y ya. Entonces, eso es el programa para este año y a reserva nada más de confirmarles esas fechas, teniendo ya los materiales listos. Entonces, pues ese es el programa y me da mucho gusto compartírselos. Muy bien, vamos entonces a continuar con el mensaje. Entonces les decía que tenemos 2 caras. Ese mutuo ministerio nos lleva a interactuar entonces siempre con otras personas. Y la iglesia se trata de las personas. Y mientras estamos siendo discipulados al mismo tiempo, necesitamos que alguien camine con nosotros. El problema es que se han dado en la iglesia 2 ideas opuestas, pero igualmente equivocadas, ¿sí? Se da un fenómeno de una iglesia muy verticalista, ¿sí? Muy jerárquica, donde el pastor es el capo del cartel, en pocas palabras, y no hay nadie más alto. Y en ese nivel, en esta filosofía que es jerárquica, entonces a veces lo que se produce en las personas es como una visión de la iglesia de ir escalando hacia arriba. En esta visión jerárquica, solo unas personas se encargan de hacer ministerio, las demás reciben el ministerio. Solo una cumbre de líderes hace ministerio, los demás simplemente están siendo edificados aparentemente. El tema con esta visión es que si el pastor es el capo del cartel, entonces la aspiración de muchos creyentes es a que a ser ese capo del cartel, y por eso tienes ese fenómeno de que en muchas iglesias hoy seguramente está sucediendo, alguien está sentado en su iglesia y está sintiendo, Dios me está llamando a abrir otra iglesia. Entonces va a ir y va a abrir otra iglesia porque lo que quiere esa persona es su propio cartel. ¿Por qué? Porque cuando tienes esta visión jerárquica, multinivel, y tú dices, yo ya soy cristiano triple diamante, platino, plus, dices, pues como que ya, ¿no? Ya los sermones ya no me edifican. Ya el otro día estaba platicando con un pastor y no sabes cómo fue bonito ver su libreta, que él mismo me estuviera de su libreta de notas, dándome algo que le habló el Señor en el sermón de otro pastor de su misma iglesia. Son una iglesia de varios pastores y se mira cómo me habló el Señor. Estaba yo viendo mis notas a través de mi hermano y qué padre nunca llegar a ser cristiano triple diamante platino plus, donde tú digas, no, pues ya, como que yo ya estoy para dar, sí, como que yo ya estoy para tener mi propio changarrito y como yo ya me la sé de todas, entonces, pues no necesito lo demás, entonces me toca abrir mi propio changarrito. El problema con esa forma de pensamiento es que nos lleva a la segunda reacción.
Y la segunda es una reacción. La iglesia del Che Guevara es una visión, si una es anárquica, si una es jerárquica, la del Che es anárquica, ¿sí? Aquí no hay, aquí todos por igual. Sí, aquí somos puros rebeldes sin causa, sí, lastimados de esas estructuras desordenadas donde el pastorcito se puso solo, ahora salen y dicen, no, yo no creo en el liderazgo, yo no creo en el pastorado, no creo en la disciplina de la iglesia, sí, es nada más aquí y mi grupo. El problema es que en estos movimientos también espurios se da una falta de orden increíble. No hay orden, no hay estructura, no hay rendición de cuentas y no se da la materialización correcta de lo que es la iglesia de los unos y los otros. Lo que me encanta de la visión del mutuo ministerio es que tiene lo mejor de ambos mundos. Tienes orden, tienes disciplina, tienes estructura, al mismo tiempo que tienes a todos los creyentes activos. ¿En qué? En ese ministerio de edificarnos mutuamente. De que tienes a alguien en la silla al lado o enfrente de ti o detrás de ti que puede caminar contigo tus luchas o tus batallas, que no necesariamente es el pastor de la iglesia o el líder de X, Y o Z. Entonces, el llamado a esta visión de mutuo ministerio es no ver la iglesia como una estructura jerárquica donde unos sirven y otros no. Más bien es ver a la iglesia como una iglesia en donde todos nos necesitamos. Ningún creyente posee todos los dones. El problema con el cristiano triple diamante, platino plus, es que cree que tiene todos los dones y todas las puede. Eso nunca sucede. Ningún cristiano tiene todos los dones por talentoso que sea, ¿sí? Al mismo tiempo, ni siquiera el pastor tiene todos los dones y requerimos todos de los dones de todos para que la iglesia crezca, se fortalezca y se edifique mutuamente. Veníamos hablando de que la iglesia necesita movilizarse y necesita movilizarse no necesariamente a partir de un don, pero sí a partir de hacer ministerio mutuamente, porque no somos ni el Che Guevara ni il capo di tutti capi, don Vito Corleone, para quedarnos en esta estructura de solamente crecer y crecer y crecer hacia arriba. Por eso titulé este mensaje, el unos a otros, la otra cara del discipulado. Quiero poner ahí el mapa del sermón rápidamente. Vamos a ver qué es el ministerio mutuo. ¿A qué me refiero? Quiero darte una definición corta. Quiero que veas cómo Cristo es la fuente y el modelo del ministerio mutuo. Quiero que también veamos cómo la consejería bíblica es el medio por el cual se da el ministerio mutuo. Al mismo tiempo, quiero cerrar con la iglesia como el contexto del ministerio mutuo. Vamos a orar y nos arrancamos. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por tu palabra y por lo que celebramos hoy, porque, amado Dios, lo hermoso es que si se trata de ti, todos los días hay algo que celebrar. Hoy solo es cronológicamente una celebración más, pero mientras tú estés en medio de nosotros, siempre tendremos algo que celebrar todos los domingos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es el ministerio mutuo? Vamos a ver que en el versículo 12 dice entonces Pablo a los Efesios que el Señor dio dones de apóstol, profeta, pastores y maestros, vigentes solamente pastores y maestros y evangelistas, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ese ministerio es en la iglesia. Es un ministerio mutuo. ¿Y qué es ese mutuo ministerio? Es aquel en donde ningún individuo posee la totalidad de los dones, sino que estos se distribuyen entre los miembros de la comunidad y toda la comunidad contribuye al fortalecimiento común. Te pregunto, ¿cómo has fortalecido en esta semana a alguno de tus hermanos? ¿Sí? Hay alguien que quizás esté luchando aquí. Hay alguien que quizás esté atravesando no un proceso difícil. A veces no necesita estar pasando nada malo o algún desastre. Solamente es, oye, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? No te he visto.
¿Cómo vas con aquello? ¿Cómo está tu trabajo? Etcétera. Cada creyente contribuye al fortalecimiento común. El concepto se funda en la idea de que todos los creyentes están capacitados y el propósito de esta capacitación es edificar el cuerpo de Cristo hasta alcanzar la madurez espiritual. Dios da dones a la iglesia para que la iglesia se fortalezca. El problema es que en estas iglesias súper jerárquicas tenemos una caricaturización de los dones que ha comunicado una realidad bastante triste, bastante lejana de lo que deben ser los dones. Y a veces el don se utiliza para la exaltación de la persona por la persona misma. A veces se idolatra la plataforma a tal grado que solamente entendemos ministerio si es a partir de plataforma. Si no es plataforma, entonces no es ministerio. Si no tengo plataforma, entonces no camino en integridad. Si no tengo plataforma, entonces no camino en santidad. Si no tengo plataforma, no llego temprano, no acudo a las reuniones de oración. Esta visión donde los dones sirven solamente como un medio para la plataforma. Y estando en la plataforma, entonces es un show de mis dones, ¿sí? Y en lugar de que los dones funjan para el servicio de la iglesia, tenemos estos despliegues donde alguien dice, yo siento que alguien está en esta habitación y está luchando y está teniendo, hoy discutió con su esposa. Y alguien está teniendo problemas económicos y alguien está sufriendo en asuntos de salud. Pero pues esos son todos en la habitación, o sea, ¿dónde nos formamos todos? ¿Sí? Levante a ver la mano los que se bronquearon en la mañana, no sé qué. Pero es como, ¿ves? ¿Dónde nos formamos todos? Y esa caricaturización de los dones hace luego que es como, causa una resistencia así ejercerlo piadosamente. Así caminar en humildad para ver cómo lo que Dios me ha dado puede servir a mi hermano y no posicionarme a mí en una posición de superioridad espiritual. Te digo, ese es el daño del jerarquismo verticalista, donde queremos siempre escalar aunque sea por encima de otro creyente. Muy bien, entonces el ministerio mutuo es participativo y es horizontal. Requiere de todos los creyentes y se da entre creyentes. No se da entre creyentes con el pastor y del pastor con creyentes. Se da sí en esta dirección, pero se da también en esta otra dirección. Amados, no sé por qué a Dios en su soberanía le plació poner tantas personas con una personalidad introvertida en la iglesia. Pero si tú eres introvertido, querido introvertido, tengo una noticia para ti. Dios no te llamó a quedarte aislado, ¿sí? Dios no te llamó a que te quedes callado, ¿sí? Allá vemos muchos, empezando por el pastor, que no tenemos mucha pila social, ¿sí? A lo mejor, yo ni siquiera voy a Costco porque me desgasto de mucho, o sea, de ir a Costco, nada más ver la gente amontonada. Y empiezo a luchar con pecado en mi mente, ¿ves? Empiezo a no amar al prójimo. Entonces no voy a Costco y evito así como que las aglomeraciones porque eso produce en mí ahora. Eso es en mi carne, pero en mi espíritu Dios me llama a interactuar con creyentes. Dios me llama a no aislarme. Dios me llama a no caminar solo. Querido introvertido, levante la mano y dime amén si eres introvertido. Dios no te llamó a caminar solo, a aislarte, a quedarte recluido en las cuatro paredes de tu casa, porque el ministerio mutuo es participativo. Requerimos de los que hablan y quizás que los que hablan mucho hablen menos para que los que nunca hablan hablen algo. Sí, requiere de todos el ministerio mutuo. Me voy a tener que apurar porque me está acabando la pila del iPad para para su comodidad. Se me está acabando la pila, entonces tengo que ir más rápido. Entonces la iglesia es un organismo interdependiente donde cada creyente desempeña un papel esencial. Ok. Vamos entonces al punto número 2. Cristo es la fuente del ministerio mutuo. Efesios 2:11, Él dio a algunos estos dones de los que habla este capítulo. ¿Por qué Cristo los da? Porque es para la edificación de la iglesia que es su cuerpo.
Se trata de Él. Dios capacita a la iglesia para Él mismo, no para la iglesia misma. Dios no nos da dones para ocupar plataformas, para hacernos famosos, para tener seguidores y para vender música cristiana o para vender un ministerio cristiano, libros cristianos. Dios nos da dones para servir a la iglesia, porque la iglesia que Él capacita, que es su cuerpo, debe conocerle. Entonces, para ese conocimiento más pleno es que Él nos nombra a algunos con este rol de pastor o maestro, pero el pastor no es Messi. ¿Sí? El pastor no mete los goles, el pastor entrena a los creyentes para que el creyente vaya y meta el gol en donde quiera que este creyente esté viviendo. Entonces la iglesia madura no pregunta quién va a hacer el ministerio, sino más bien cómo Cristo quiere usarnos a todos. Entonces Cristo modela este primer ministerio mutuo, porque mira, el Señor era especialista en multitudes, pero era un genio brillante en el uno a uno. Él es el mejor ejemplo de cómo hacer un uno a uno con otras personas. Te pongo algunos ejemplos rápido. Al joven rico, Jesús les hacía preguntas a las personas. Al joven rico le dice, ¿por qué me llamas bueno? A la samaritana le dice, oye, ¿y dónde está tu marido? A Pedro, cuando Pedro andaba tirando sus Barbies, que ya no quería ser apóstol, le dice, Pedro, ¿me amas? El Señor luego aplica una verdad específica. A la samaritana le habla de una adoración verdadera. A la samaritana la apunta a que esos 5 maridos que había tenido y el que tenía, que no era realmente su marido, no era producto de su inmoralidad o de que era una persona tóxica, era de donde su corazón estaba tratando de beber. La samaritana tenía una sed profunda del alma, la cual el Señor le dice, esta adoración que tú buscas dar no es aquí y no es de esta forma. Al joven rico lo confronta con su idolatría. Al joven rico le dice, oye, ¿por qué me llamas bueno? Y ya deja que el joven rico y escucha pacientemente cómo él le da todo su currículum y su tremendo pedigrí espiritual. He guardado todos los mandamientos. Y el Señor le dice, interesante, pero te falta uno. Mira, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Y me encanta cómo Jesús aplica este llamado a seguirle. El joven rico se queda pasmado con la respuesta del maestro, pero recibe una invitación a seguirlo. Ve y vende todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque el Señor a través de esta instrucción le está mostrando algo. Su corazón está idolatrando demasiado el dinero y los bienes. Él quiere seguir a Jesús, pero hay un tremendo elefante en la habitación que él no está tratando. Y el Señor no lo descarta ni lo desecha, pero ¿cómo le muestra que ese pecado está impidiendo hacer lo que su corazón rectamente quiere? ¿No somos esos tú y yo siempre? Queremos seguir a Dios, darlo todo por ti, entregar la vida por ti, lo dejaría todo porque te quedara, ¿sí? ¿Me explico? Pero siempre hay algo que, ay Dios, pero no me toques aquí. Esta área no puede ser Señor de esta área. Jesús llama a seguirles. Les hacía preguntas a las personas, les daba instrucciones a las personas y los llamaba a acciones puntuales. Esto es el ministerio mutuo, amados. Tú y yo nos animamos y nos invitamos todos los días a seguir a Cristo. Y tu mayor interés es que tu vecino, el que está enfrente o atrás de ti, siga a Cristo junto contigo y sigan caminando. Y nuestro mayor interés es cómo vamos caminando, ¿sí? ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo vas con aquello? Eso es el ministerio mutuo. Por eso la consejería bíblica es el medio en el que se da. Ve versículo 15, Efesios 4:15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos. Consejería bíblica se encarga de eso. ¿Cómo puedo hablar la verdad de la palabra en amor para que esta persona siga caminando con Cristo? Para que esta persona siga creciendo.
Entonces vamos descubriendo algo. No se trata de hablar y de animar por animar. Se trata de traer la realidad bíblica al corazón de la persona para que el corazón de la persona entonces pueda caminar y seguir a Cristo sin nada que le estorbe. El hablar la realidad bíblica y el continuar caminando en esa realidad bíblica es lo que nos invita y lo que va a producir en nosotros, mejor dicho, ese crecimiento. Entonces aquí está el corazón del ministerio mutuo. Requiere verdad bíblica y requiere amor fraterno. Pregunta, ¿cómo vas a amar a alguien si no lo conoces? ¿Sí? ¿Cómo es que vas a orar eficientemente por tu vecino si no lo has tratado? Ahora, ni se te ocurra ir y tratar, porque somos muy buenos, justamente en estas iglesias verticalistas, había una hermanita con el don de exhortación. Déjeme, voy a exhortar a ese niño que viene tatuado, ¿sí? Entonces, va con el niño que viene tatuado, no sabe que Levítico dice que no se debe tatuar, ¿ves? El problema con esa forma de pensar es que no hay amor fraterno de por medio. Hay una persona que abraza cierto don, que puede tenerlo o no, pero que no está involucrando ministerio mutuo porque no involucra el amor. Ni se te ocurra ir a exhortar a alguien que no amas. Ni se te ocurra ir a darle un consejo por alguien por el que no has estado orando. Me encanta Pablo orando por los Gálatas. Sí, así como se arrancaba los pelos de la cabeza, algunos pintan a Pablo como peloncito. Yo no sé si era por los corajes que lo hacían, pero si los Gálatas, se arranca los pelos por los Gálatas. Al mismo tiempo dice que ora por ellos con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Vuelve a sufrir dolores de parto. ¿Por qué? Porque no están agarrando la onda. Pero en el corazón de Pablo hay algo más que dar instrucción y que mandarlos a hacer algo. Hay un amor profundo. Me encanta cómo 1 Tesalonicenses 2 le dice a los tesalonicenses que no solamente fue y les impartió su ministerio y su palabra, dice, les impartí mi propia vida. Como en Hechos, Lucas relata que Pablo no dejaba de exhortar a los efesios con lágrimas todos los días. Entonces guárdate tú tu don de exhortación si no está acompañado de un profundo amor fraternal. Muy bien, entonces si el amor es la motivación, es al mismo tiempo el sustento del ministerio mutuo. No hay ministerio mutuo sin amor. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de esto? Cuando la iglesia empieza a movilizarse en el ministerio mutuo, entonces al mismo tiempo empieza a salir así por las puertas, como sale la peste, el chisme y la murmuración y la crítica. Porque ya no es, el fulanito que no viene o que siempre trae al niño y el niño está distrayendo. Ya te das cuenta por qué su niño está aquí, ¿sí? Quizás su niño tiene un problema y no puede quedarse allá. Quizás es una mamá soltera con un niño sumamente apegado. Por los mismos problemas han desencadenado eso, ¿ves? Entonces ya no es un problema y ya no es alguien que es objeto de murmuración o de crítica, y es alguien que es objeto de compasión y de misericordia. Porque hay un ministerio mutuo, porque me interesa la persona, porque no nada más vengo, pastor, deme, pastor, óreme, pastor, bro, yo oro por ti lo que quieras, abres tu negocio, oro por él, tu casa, oramos por ella, está perfecto, pero al mismo tiempo, con ese mismo amor, cualquier otro amado hermano puede ser de influencia para tu vida, porque a eso nos llamó el Señor a todos. 63 veces vamos a encontrar en el Nuevo Testamento el término unos a otros, unos a otros, unos a otros. Acéptense unos a otros, perdónense unos a otros, anímense unos a otros, enséñense unos a otros, oren unos por otros. ¿Por qué oramos unos por otros los días de oración? Que ahora son un viernes cada mes, último viernes, apúntale en tu agenda, ¿sí? Ya me ilusionaron este viernes pasado, ahora no espero menos de 80 personas en la reunión de oración. ¿Por qué oramos unos por otros? Porque eso nos manda la palabra. Yo no sé tú, pero está chido hacer lo que la Biblia dice, ¿no? Y más que chido, pues es como lo que toca, ¿no? Es lo que corresponde. Oramos unos por otros. La Biblia nos dice, sostengan a los débiles, restauren al que cae. Y todos esos mandatos se dan a la pluralidad de la iglesia.
estos textos que estamos leyendo en Efesios 4:11 en adelante, ve el lenguaje altamente corporativo y colectivo que tiene. Habla de individuos, pero en función del todo. Y siempre está hablando del cuerpo, de la iglesia. Está hablando del cúmulo de esos creyentes. Ve un ejemplo hermoso en Gálatas 5:26. En adelante, llega hasta el 6:2. Ya no puse 6:5 para no hacerlo tan largo. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? ¿Apéstenlo de la iglesia? ¿Qué dice? ¿Chisméenle al pastor para que ya no lo admita en la congregación? Si alguien es sorprendido en alguna falta, sí, me topé a mi hermanito en la cerve. ¿Qué hacías tú en la cerve? No sé, pero así me toca, ¿no? Pastor, vi en la cerve. ¿Y tú qué hacías ahí, bro? ¿Sí? Ok, ya lo viste. Que después de este escandalismo, ¿qué te provoca? ¿Sí? Bueno, Gálatas nos dice, si alguien es sorprendido, ustedes que son espirituales, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentados. Lleven, ¿qué? Los unos las cargas de quienes, los otros, y cumplan así la ley de Cristo. Es un gran momento el ver a tu amigo en la cerve cuando tú estabas pasando por ahí de casualidad. Oye, bro, ¿todo está bien? O decirle, ¿sabes qué? Qué vergüenza que nos topamos ahí, ¿no? ¿Qué onda? ¿Pero ya nos alivianamos o qué? Pero pregúntame, es más, vamos a salir tú y yo para que no salgas con esos balagardos de amigos, yo no salgo con los balagardos de mis amigos, y a lo mejor eso era lo que faltaba. 2 buenos amigos, ¿sí? No nos apestamos, no nos escandalizamos, pero también, sí, como dice Hebreos, nos incentivamos al amor y a las buenas obras, porque pecado es pecado. Y tampoco le vamos a llamar bueno a lo malo, y tampoco vamos a llamar malo a lo que es bueno. Cuando hay entonces este ministerio mutuo, la iglesia se interesa y se preocupa por llevar unos las cargas de los otros. Aun si hay pecado, es motivo de preguntarnos cómo le hacemos para que esta persona sea restaurada. Que no es el ministerio mutuo, no es dar consejos ni contar tu historia de vida. ¿Sí? Nos encanta contar nuestra historia y nuestro testimonio. Es padre cuando lo conectas con lo que Dios ha hecho en ti, con Dios como protagonista, no tú como el héroe. ¿Sí? Ahora, tampoco es terapia. Es conectar lo que Dios dice con la situación y enseñarle cómo aplicarlo. Somos muy dados a inclinarnos a ser sabios en nuestro propio entendimiento. Ser sabio en mi propio entendimiento es tener una observación humana sin una interpretación bíblica. Como yo lo veo y como yo lo diagnostico, así es entonces. Espérame, a lo mejor Dios tiene una óptica de lo que está sucediendo que es diferente a la tuya. Porque a lo mejor tu óptica está algo dañada por tu corazón que es engañoso y a lo mejor el Señor te da otra visión distinta en su palabra del por qué estás viviendo esta prueba, de por qué esa relación se fracturó o de por qué estás luchando con ese pecado. ¿No lo crees? Consejería bíblica hace eso. ¿Cómo bajamos la realidad de Dios? Ya que todos decimos que Él es Señor, ¿cómo nos ocupamos intencionalmente de hacer lo que el Señor manda? De amarlo a través de guardar sus mandamientos. Hablamos la semana pasada de cómo nuestros problemas principalmente tienen que ver con la aplicación, no tienen que ver con el conocimiento. Sabemos un buen de Biblia que no aplicamos y ese es el problema. El problema no es tanto que sepas poca Biblia o que ores poco. El problema es que lo poco que oras lo haces mal porque pides, como dice Santiago 4, de forma egoísta y al mismo tiempo la poca Biblia o la mucha Biblia que sabes no la aplicas, sino la vives y eso crea esa disfuncionalidad en los creyentes. ¿Qué hace consejería bíblica? ¿Cómo te ayuda a aplicar? ¿Cómo te ayuda a vivir? Porque ya nos dijo Juan, el apóstol Juan, que sus mandamientos no son difíciles. Entonces podemos vivir en Cristo con gozo y obedeciéndolo. Definitivamente. Necesitamos la Biblia, por eso dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite ¿cuánto? En abundancia. Predicamos Biblia, memorizamos Biblia, leemos Biblia y estamos como que siempre hablando de la Biblia porque es lo que la Biblia nos manda. Que la palabra de Cristo habite en abundancia. En abundancia.
¿Para qué? Para que entonces, habitando en abundancia, nos enseñamos y nos amonestamos con toda sabiduría. Requerimos que lo que está en nuestra boca para aconsejar, para animar, para consolar, etcétera, etcétera, sea la misma palabra de Dios. Yo puedo decirte cosas bonitas, pero me encanta decirte lo que Dios dice, porque eso es verdad. Porque el Señor es fiel a lo que dice. Yo te puedo decir cosas bonitas que no puedo cumplir. El Señor cumplirá todo lo que Él te ha dicho. Yo te puedo decir cosas acerca de mí que no son verdaderas, pero todo lo que el Señor dice acerca de Él es verdadero. Y por eso me gusta entonces que consejería bíblica se trate de la Biblia. No sé, se me ocurre. Porque todos podemos dar un buen consejo acerca de algo, pero no todos somos buenos consejeros. O como decimos, ¿no? Toda persona es un consejero. La pregunta es si es bíblico. Tú vas por tu amigo con un consejo y te va a dar un consejo conforme a su entendimiento, conforme a su experiencia, conforme a su carne, pero quizás puedes encontrar este mismo amigo y te da un consejo conforme a la palabra de Dios. ¿Qué requerimos en el mutuo ministerio? ¿En qué necesitamos caminar? Porque quizás ya te estás relamiendo los bigotes y teniendo toda una lista de personas que quieres instruir. También hay muchos hermanitos así. Ya quiero instruirlos a todos, ya quiero aleccionarlos, ya quiero que... Amado, Romanos 15:14 nos da dos cosas que necesitamos observar, cultivar siempre. En cuanto a ustedes, hermanos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y por lo tanto capaces de amonestarse los unos a los otros. Unos a otros me encanta porque me dice cuál es la ruta de mi corazón. Para amonestarnos los unos a los otros necesitamos estar llenos de toda bondad y de todo conocimiento. Sé que cuando leemos la palabra amonestar pensamos eso. Sí, vivimos en una cultura de piel muy delgadita, donde cualquier observación es un tema de me siento agredido, me siento regañado. Cuando la palabra habla acerca de aconsejar, nos está diciendo de amonestar, nos está hablando acerca de aconsejar, instruir, advertir. Me encanta etimológicamente es poner en la mente. Poner algo en la mente de alguien como quien lo deposita. Muy bien. Bondad sin conocimiento entonces es una persona que está bien intencionadamente equivocada. Hay voluntad de ayudar, pero no hay la posibilidad de hacerlo. Quizás eres demasiado bondadoso para hablar verdad en amor. Hay veces que se requiere llamarle al pecado, pecado, simple y sencillamente porque eso es lo que es, porque eso es lo que Dios dice que es, y no porque es lo que tú creas que es. Ve como dice Colosenses 1:28, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando con toda sabiduría. Mi amonestación no procede, quiero decir, de mi entendimiento, procede de la sabiduría de Dios. Asimismo, la contraparte es conocimiento sin bondad, es un fariseísmo implacable. Si yo te digo qué es lo que tienes que hacer sin bondad, quizás solamente te estoy agarrando a bibliazos. Ve 1 Tesalonicenses 15:14, les exhortamos, hermanos, sí, a que amonesten a quienes, a los indisciplinados. Pero hay más, animen, es otro verbo, a quienes, a los desalentados. Sostengan, otro verbo distinto, a quienes, a los débiles, y sean pacientes con todos. Si no hay bondad, no puedo ser paciente con todos y no puedo distinguir en mi corazón quiénes de mis hermanos son indisciplinados, desalentados o débiles. Si agarras a bibliazos al débil, lo vas a hacer pedazos. Si agarras a darle palmaditas en la espalda al indisciplinado, va a seguir en su indisciplina. Pero en un espíritu bondadoso que escucha, que discierne, que espera, que ora, podemos distinguir entonces quiénes de nosotros somos los indisciplinados, los desalentados o los débiles y cómo interactuar. Eso se da con paciencia a través de conocernos unos
a otros. Hablar verdad en amor requiere un corazón bondadoso y un conocimiento bíblico que afine nuestra capacidad de encaminar a otros. Efesios 2:13 nos dice que en algún tiempo estábamos sin esperanza y sin Dios. Amado, si después de que hablaste con una persona sigue sin esperanza y sigue sin Dios, algo no estuvo bien con lo que hablaste. Al mismo tiempo, el nombre del juego en aconsejar a alguien, en caminar con alguien, el nombre del juego en el mutuo ministerio es dar esperanza. ¿Cómo le enseño a esa persona que en medio de su situación puede creer que su situación puede seguir cambiando porque el Señor está en medio de ella? Tenemos la esperanza de que quizás no cambie inmediatamente la situación, pero el Señor me va a ir cambiando a mí también. Y eso es esperanza. Esperanza para esperar en Él cuando no puedo hacer nada más. Esperanza para obrar en Él cuando me toca a mí hacer algo. El nombre del juego en aconsejarnos mutuamente es esperanza. Y la iglesia entonces es el contexto en donde todo esto se gesta. Dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, ve cómo es colectivo, todo el cuerpo, bien ajustado. ¿Sabes por qué está bien ajustado el cuerpo? Porque se cuida mutuamente. ¿Sabes cómo se conserva una iglesia saludable? Cuando hay ministerio mutuo. Así sale corriendo el chisme y sale corriendo la crítica y así sale corriendo la división de la iglesia. Porque hay un cuidado amoroso, recíproco. Al mismo tiempo, conforme al funcionamiento adecuado de ¿cuántos? ¿Del pastor? No. ¿De los líderes? No. Cada miembro. Amado, si el dedito chiquito del pie te amanece morado el día de mañana, vas y lo atiendes de volada. Con el mismo interés con el que si te estás sintiendo un dolor en el pecho o insuficiencia para respirar. Porque todo el cuerpo es importante, porque tú y yo somos todo el cuerpo y todo el cuerpo necesita que funcionemos correctamente. El mutuo ministerio es la amorosa vigilancia de que ese funcionamiento se dé. La amorosa vigilancia de ver que todos estemos caminando en la dirección correcta, teniendo a Cristo por delante de nosotros. Dice John MacArthur, en paz descanse, la iglesia debería ser un espacio donde la enseñanza, el amor, la comunión y el servicio mutuo operan en todos los niveles, porque así es como manifestamos la plenitud de Cristo. Este es el deber ser, y no es un debería que nos ilusiona, es un debería por el que estamos trabajando hoy activamente para que eso suceda. Amados, concluyo. Efesios 4 nos muestra una iglesia viva, con Cristo a la cabeza, la palabra como lenguaje, el amor como ambiente y a cada creyente como un ministro. Sabes, yo conocí la consejería bíblica justamente porque hace algunos años, sabes, cuando te mandan a pastorear, a veces no tienes ni idea de cómo hacer muchas cosas. Y se daba este fenómeno donde empezaban a darse problemas importantes en la iglesia, donde uno no tenía ni idea de cómo resolverlos. Cuando tú estás acostumbrado a, no sé, a mí me tocó ser líder de jóvenes y es como que llegaban los jóvenes batallando, estoy viendo pornografía. Ok, mira, pues arrepiéntete, ya no la veas, ¿sí? Y ora, pues para ya no verla, ¿sí? Y vente a servir, porque si te ocupo la mente sirviendo, pues igual y se te quitan las ganas de andar viendo las cosas en internet. Ahora, fue mi sorpresa el darme cuenta de la ineficiencia de eso. Y nos toca ahora ser iglesia con mayores problemas y mayores responsabilidades y de pronto el decirle a las personas, mira, está bien cañón, siento tu dolor, déjame oro por ti y aviéntate el sermón del domingo pasado. Tampoco funciona. Entonces fuimos a capacitarnos en esto, creímos que íbamos a llegar sabiéndolas todas,
para ya llegar a la iglesia, lo que Dios nos había dado allá. Y oh sorpresa, que los aconsejados fuimos nosotros. Yo tenía todos los frutos del Espíritu hasta que me di cuenta que no. Hasta que me senté en un proceso de consejería. Hasta que alguien le preguntó a mi esposa, ¿cómo andas? Porque a ti te preguntan como pastor, ¿cómo andas? No, pues Dios obrando, increíble, la gente, los números, bla, bla, bla. ¿Y cómo está tu esposa? Oh, bien, bien, ella está feliz. ¿Ah, sí? A ver, Karina, ¿cómo estás? Y hasta que tú eres aconsejado, te das cuenta de cómo hay un montón de áreas en tu vida que nunca habías visto, que gracias a Dios hay en el cuerpo de Cristo alguien que te puede animar y ayudar a verlas. Que eso es lo más hermoso. El poder ver áreas de tu vida que tú nunca habrías visto o que eres demasiado optimista. Quiero ser optimista para no ser orgulloso y soberbio, para tú verlas por ti mismo. Porque he encontrado esta grave deficiencia en la iglesia. Tenemos tremendas dificultades para ver hacia adentro y para hablar desde hacia adentro cómo estamos. Podemos diagnosticar perfectamente al vecino, ¿sí? Diagnosticar perfectamente al cónyuge, ¿sí? Pero a la hora de hablar de tú con qué estás batallando. No, yo, pues sí, tengo ahí un pecadillo. Un día entrevistaron a algún cantante y le preguntaron en CNN, cadena nacional. Bueno, lo entrevistaron en CNN y le preguntan, oye, ¿tú tienes algún pecado? Y dijo, sí, la preocupación. Y yo así de que, Esteban, a ver, sácate a la porra tú y tu preocupación, amigo. O sea, ese es tu peor pecado, ¿no? La preocupación. Sí, claro. Entonces, a veces estamos así como este cantante. Así que a la fecha sigue creyendo que su peor falta es la preocupación. No estamos capacitados para ver hacia adentro porque tenemos un corazón engañoso que no nos deja ver hacia adentro. Gracias a Dios, el que escudriña los corazones nos dice cómo nos ve, nos dice cómo nos duele, por qué nos duele, por qué somos, por qué Él nos hizo. Y Él sabe cómo opera tu corazón. Y algo que me encanta del ministerio mutuo y de la consejería bíblica es que descansa en un hermoso principio. Y es que la palabra es suficiente. Amado, la mayor esperanza que te quiero transmitir hoy es que su palabra sigue siendo suficiente. Y que no hay ningún aspecto de tu vida que tú no puedas rendir ante su palabra y caminar en su palabra y ver cómo el Señor empieza a hacer una abismal diferencia. Su palabra sigue siendo suficiente. Es un mito eso de que el doctor para el cuerpo, el psicólogo para la mente y el pastor para el espíritu, todos somos de Dios. Todo, sí, es de Dios. Y si tu todo es de Dios, aun si tengas algo físico, aun si tengas algún padecimiento, aún en Él puedes caminar agradándolo a Él y dándole gloria a Él, aunque sí haya algo, ¿sí? Porque todos nosotros somos de Él. Por eso hoy la invitación es, amados, ten una conversación neta con alguien. ¿Cuándo fue la última vez que neteaste con alguien? ¿O qué? Todo es puro juegos y, no hombre, el negocio está produciendo increíble. Sí, levanté 125 libras en pecho y sí, ahí voy. Sí, ¿todo es eso? ¿Esas son nuestras conversaciones? El trabajo, el producir. Sí. ¿Cómo estás realmente? Conversaciones que terminen en estoy pa'l perro, ayúdame. Conversaciones que terminen en estoy sufriendo, estoy desesperado. Es que no estamos preparados para esas conversaciones porque cuando eso surge es, ¿y qué le digo? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué dice Dios acerca de tu situación? A lo mejor no sé qué decirte, pero puedo acompañarte, caminar contigo y preguntarte cómo vas. Ten conversaciones bíblicas. ¿Cómo te animó, te confrontó alguna porción en tu vida de fe esta semana? Sino conversaciones bíblicas de ver si el rapto es antes de la tribulación, durante la tribulación, si no hay rapto, o de quiénes son los gigantes de Génesis 6, ¿sí? Conversaciones bíblicas porque estamos filosofando acerca de conversaciones de cómo una porción confronta o te anima
en medio de una temporada. Solamente este lunes abro mi Biblia, no tuve mucho tiempo para orar, pero gracias a Dios hablo Salmo 9:10 y leo: en ti confiarán aquellos que conocen tu nombre. Y yo, sí, gracias Señor, yo en ti confío, ayúdame a confiar en ti. Quiero memorizar este versículo, porque tú eres refugio para los que te buscan. Excelente, qué bonito versículo, me lo llevo. 3 horitos después, en la tarde, ya me di cuenta porque el Señor me estaba diciendo que necesitaba conocer su nombre y confiar en Él. Ya me di cuenta porque eso no era un bonito verso, es algo que está confortando y confrontando mi vida en una temporada que el Señor decidió inaugurar ese mismo día más tarde. Todo ayuda, todo abona cuando se trata de su palabra. Y por último, ¿qué tal si permites que otros ministren tu vida? ¿Qué tal si compartes tus luchas con alguien más? ¿Cuál es la única condición? Que tú lo ames y él te ame. Y puedes preguntarle, oye, ¿me amas lo suficiente como para decirme la verdad? ¿Me amas lo suficiente como para no decirme lo que quiero oír, sino que podamos platicar acerca de este asunto? Estamos tan preocupados en mantener esta fachada de no, todo está perfecto. Estamos tan preocupados en aparentar, en ser personaje más que persona, mientras tu ser desfallece por dentro. Cuando el Señor nos ha dado herramientas en la iglesia para caminar juntos, para animarnos juntos, para orar los unos por los otros, para enseñarnos los unos a los otros. ¿Sí? Vamos a orar. Y vamos a tomar la Santa Cena. ¿Qué tal si te pones de pie? Dios, gracias por tu palabra que hoy nos ha revuelto otra vez las ideas, pero nos ha dado también claridad para caminar contigo de una forma fiel y digna del llamamiento con el que fuimos llamados. Padre, hoy que estamos tratando de romper los paradigmas que nos han condicionado como iglesia, ayúdanos a caminar en este amor fraternal que nos permita ser una comunidad de los unos a los otros. El practicar activamente y gozosamente el ministerio mutuo. El saber, como dice tu palabra, que somos miembros los unos de los otros. Perdónanos por tener una mentalidad individualista. Perdónanos por ver la fe y el ministerio como algo jerárquico. Perdona estos deseos pecaminosos de escalar, aunque sea por encima de personas. De hacer las cosas para ser visto. Esta necesidad pecaminosa de ser reconocido por mis dones y talentos, yo te la entrego, Dios. Sí, nace de mí, pero yo me arrepiento por esa. Padre, perdóname por no interesarme en mis hermanos, no amándolos lo suficiente, renegando de este llamado al preocuparme solamente por los míos, por mi grupo, por mi familia. Amado Dios, que este vínculo perfecto de amor nos empiece a rodear a todos para que todos podamos empezar a animarnos y a caminar juntos hasta llegar hasta esta madurez, hasta esta estatura del varón perfecto que es Cristo. Activa todo tu cuerpo que es Comunidad Baluarte. Gracias Dios por lo que has hecho en estos 2 años, pero reverentemente te pido que esto no sea todo. Porque no solamente queremos ir por más, queremos dejarte que tú hagas más en nosotros. Mientras nosotros menguamos, que tú aumentes. Que cada día haya menos de mí en mí mismo y más de ti en mí. Que cada día haya más amor por mis hermanos. Más cuidado fraterno hacia mis hermanos. Más unos a otros y menos del yo y mi casa, del yo y mí mismo. Dios, que al hablar verdad en amor crezcamos en todos los aspectos.
Antes que siquiera pronunciemos una palabra, deposita un amor genuino y verdadero por mis hermanos. Antes que siquiera yo me atreva a exhortar o a dirigir una palabra, redargúyeme en el espíritu si no he pasado tiempo orando por esa persona y pidiéndote que tú resplandezcas en su corazón. Antes de hablar bien intencionadamente, amado Dios, que no invitemos a las personas a hacer algo que nosotros no hacemos. Que no declaremos una palabra en la que no confiamos. Que no recitemos un verso que no nos ha tocado a nosotros primero para que luego toque a otro. Ayúdanos a ser íntegros en este mutuo ministerio, no buscando sembrar en otros algo que no ha sido dado a luz en mi vida todavía. ¿Ya tienen todos los elementos de la Santa Cena o alguien falta? Ok. Sí, pásame. ¿Tú ya la tomaste en la mañana? Ah, no, tú dale, entonces. Aquí viene, mira. Gracias. Toma en tu mano el pan. Dios, gracias, porque aquí se simboliza tu cuerpo, pero también entre nosotros se simboliza tu cuerpo. Este cuerpo fue entregado, lacerado y pasado por el terrible dolor para que este cuerpo espiritual que somos pueda reinar en esta tierra juntamente contigo y para que contra este cuerpo espiritual las puertas del Hades no prevalezcan. Gracias por renunciar a tus privilegios y por entregar tu cuerpo en rescate de nosotros. Por medio de ese rescate hoy somos parte de este cuerpo espiritual en ti. Hoy hemos sido unidos a ti. Toma la galletita. Padre, gracias porque si somos miembros los unos de los otros, porque si podemos vernos como hermanos en Cristo es porque compartimos la misma sangre espiritual. La sangre del pacto que fue derramada para nuestro bien, que fue derramada para comprarnos, para limpiarnos, para redimirnos, para restaurarnos. Y esta sangre hoy nos une a todos como parte de este cuerpo y al mismo tiempo nos da la promesa de que este cuerpo espera por ti. Qué hermoso esperar sabiendo lo que esperamos, que tú regreses y que finalmente seamos uno contigo por la eternidad, mientras practicamos cada día el habitar en ti. Hoy esta sangre es el recordatorio de que un día eso será realidad. Toma por favor la copa, ma. Dios, gracias por este tiempo, porque has sido bueno con nosotros, porque hoy nos invitas a seguir añadiendo elementos a nuestra fe para darte gloria con todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. En el nombre de Jesús. Amén.